Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Martínez. Hoy tenemos un video nuevo. Y sí, yo sé que me manché con el video anterior, quedó súper largo, pero creo que ha valido la pena. No a todos les ha gustado, no todos tienen la misma forma de pensar, pero bueno, eso es algo que sucede a veces y que por supuesto cada quien está en su derecho de creer, de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, bueno, si no lo has visto, está aquí en el listado de videos. Échale una revisada y espero que este video también te sea de ayuda. Así que sin más, vamos con la intro. Ok, como ya vieron en el título, este también es un video muy interesante. No va a ser tan largo, creo, pero creo que también es necesario mencionarlo. Y es que, ¿qué oraban antes los cristianos? ¿O cuáles eran los motivos de oración en la primera iglesia que se fundó? En lo que nosotros llamamos la iglesia primitiva. ¿Cuáles eran sus motivos de oración? Y esto va enfocado porque hoy en día lo que nosotros escuchamos en oración o por lo que pedimos que se ore, pues a veces no tiene razón de ser. Y espero no ofender a nadie, pero hay cosas más importantes por las cuales orar, sin demeritar las necesidades de cada quien. Quiero ser muy puntual. Una cosa es tu oración personal, tu oración privada, los gustos, anhelos y deseos que tengas. Y otras son tus prioridades de oración. O sea, ¿en qué mantienes tu cabeza ocupada todo el tiempo? Y es que lo he comentado en videos, o sea, a veces con el tema de la oración lo hacemos para que suplan las cosas que nosotros no hemos realizado. Lo comenté en una ocasión que en una iglesia donde yo estaba hace algún tiempo se hacían los famosos retiros. Entonces se supone que el retiro es un momento en el cual todo se dispone para buscar a Dios en esos 2-3 días. Normalmente son de viernes en la noche, sábado y domingo en la mañana. Todo ese tiempo se supone que lo estás destinando para poder buscar de Dios. Uno como organizador, como en mi caso que yo participé como parte del staff, de los líderes que desarrollaban dinámicas, pues bueno, se va preparando o tú ya sabes cómo vas a apoyar, cómo vas a ayudar. Hay dinámicas que salen en el momento, pero ya hay una estructura. Y yo conté que en alguna ocasión a mí me tocó que decían así, no, pues ya, o sea, lo que salga, o sea, y tú decías, ¿y qué sigue? No, pues quién sabe, ahí vamos viendo. Lo único que habían planeado era el desayuno, comida y cena, no había otra cosa. O sea, los predicadores llegaban bien improvisados, los temas se medio daban y se oraba siempre con la esperanza de que Dios hiciera algo en las personas y pues prácticamente salvándote el pellejo, ¿no? Como encargado del evento. Creo que eso no es justo. Eso no quiere decir que los retiros no funcionen. En muchas ocasiones me tocó trabajar con equipos que realmente se preparaban, que realmente buscaban un mensaje en su retiro, y la verdad es que había cosas bastante padres. Pero bueno, ese video no es sobre los retiros. Estoy hablando de cómo a veces la oración se puede volver una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Y en este caso, pues bueno, ¿qué es lo que oraban antes los cristianos? Nosotros hoy en día, y miren, haciendo una pequeña reflexión, es complicado. Todos oramos por dinero,
por prosperidad, oramos por problemas de salud, oramos por problemas legales, oramos por situaciones familiares, oramos por la presencia de Dios, oramos porque traemos a lo mejor un hábito oculto. Pero si nosotros nos damos una revisada a los hechos de los apóstoles, híjole, creo que esos no eran sus motivos de oración. Y va a ser controversial, y es controversial lo que estoy diciendo, porque, repito, no quiere decir que yo no pueda pedirle a Dios lo que yo quiero. Incluso hay un pasaje que dice que todo lo que le pidamos al Padre en nombre de Jesucristo, creyendo que Él lo hará, lo va a hacer. El problema es cuando nosotros recurrimos a eso como una forma o una fórmula para no hacerlo nuestro. Por ejemplo, en el caso de la prosperidad, la misma Biblia menciona que en la forma en la que nosotros damos es como recibimos. El que da mucho recibe mucho y el que da poco recibe poco. En el tema de la salud, la palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. ¿Por qué no tomar simplemente la promesa? En el caso de, por ejemplo, problemas familiares, dice la Biblia que los hijos deben honrar a sus padres. Ahí nos evitamos muchos problemas. Dice que el esposo debe amar a su esposa, que la esposa debe sujetarse al marido, que los padres no deben airar a los hijos. O sea, siguiendo ciertos principios, no tendríamos por qué estar orando por esa razón. Entiendo que a veces perdemos un poco la brújula, y creo que en estos tiempos se ha perdido mucho esa parte. O sea, dejamos de orar por lo que realmente es importante, y aquí voy al meollo del asunto. Últimamente se está hablando muchísimo del tema de la educación sexual, o del tema que está entrando la ideología de género en las escuelas. Y todos dicen, no, pues hay que orar para que eso no suceda y que no sé qué. Sucedió el tema del aborto. Y cuando estaba a punto de legislarse el aborto, todo el mundo estaba, no, es que hay que orar, que no sé qué, para que no se legalice el aborto. O sea, a final de cuentas, las chicas están abortando con ley o sin ley. Y se están muriendo igual con ley o sin ley. O sea, el acceso a un asesinato legal no les está dando la seguridad de permanecer vivas después de esa operación, porque al final de cuentas es una operación. No me voy a meter al tema de discutir el aborto, si está bien, si está mal, si es pro vida, si no es pro vida. Me queda perfectamente claro que el asesinato no es algo que venga de parte de Dios. El aborto es un asesinato de un ser vivo, aunque muchos consideran que un feto, un óvulo fecundado no es un ser vivo. Ahí creo que hay mucho que revisar de nuestros viejos libros de biología. No porque lo digan muchos eso lo hace verdad. Hoy en día también están siendo asesinados muchos cristianos en diferentes partes del mundo. Están siendo perseguidos, asesinados, torturados, en cierta forma masacrados. Y oramos por cosas así como de, no, ¿por qué les pasa? Y hay que orar por ellos para que Dios los cuide y no les toque ni un pelo. Siendo que en la antigüedad no era esa la forma de ver las situaciones. Hoy en día estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, y yo veo mucho cristiano desesperado, espantado, inconsolable ante la pérdida de un familiar, ante un diagnóstico de COVID, ante la posibilidad de un contagio. Y lo repito, no hago menos la pérdida de un familiar, pero creo que sabemos a dónde van nuestros familiares cuando aceptan a Cristo. Creo que sí es más amargo llorar cuando sabemos que no están yendo al lugar donde a lo mejor nosotros vamos a ir.
Y esa parte la entiendo perfectamente bien. Cuando un familiar no ha entregado su vida a Dios, es difícil asumir que a lo mejor nunca lo volveremos a ver. Pero cuando van con Dios, no me lo explico, no lo entiendo. Entiendo que duele la pérdida. Me ha tocado en estos días, me ha tocado perder a 2 personas, una más querida que otra porque la traté más. Un amigo pianista muy bueno, es uno de mis pianistas favoritos. De hecho solo tengo como 2 y uno es él, o era él. Lo perdimos por el tema de COVID. También un siervo de Dios, un pastor, tío de mi esposa, lo perdimos. Él no fue por COVID, fue por un tema de que él ya era muy mayor y partió con el Señor. Él estaba consciente de que iba a partir. Y es difícil el decir adiós. Hasta cierto punto, pues a lo mejor se extraña. Me encontré a la esposa de mi amigo, el pianista, y fue así como de, híjole, ¿qué te digo, no? Obviamente, pues ella lo está sufriendo mucho más que yo y mucho más que sus amigos. Pero el verla bien, el verla tranquila, el verla sonriente, el decir yo sé dónde está y gracias a Dios que sé que está bien y sé que nos vamos a ver más adelante, es un alivio enorme. Igual en el caso del tío de mi esposa, cuando hablamos con su tía fue así de, no, él se despidió de mí, me dio gracias por todo, me dijo que iba a encontrarse con su Señor y de repente pues partió. O sea, y te quedas wow, ¿no? Y la tía bastante tranquila. Entonces dices, bueno, como que algo no checa. Y es que esta parte de la dificultad es un poquito difícil de afrontar, pero también a la vez es una necesidad que nosotros tenemos que pasar. O sea, la vida no es un campo de margaritas en la pradera. O sea, tiene sus detalles. Y en parte es esto, todos vamos a morir en algún momento. Pero debemos darnos cuenta de que es un proceso en la vida y que para nosotros hay una vida más adelante. Ahora, ¿cómo enfrentaban las circunstancias difíciles los primeros cristianos? Hechos 4:23 al 31 dice: Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron: Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo: ¿por qué se enfurecieron las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra. Los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tú elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Fíjense, en esta primera parte, lo primero que ellos hacen, bueno, voy a contarles un poquito el contexto. Pedro y Juan se ponen a predicar acerca de Jesús en una plaza. Eso no le gusta a los líderes religiosos porque ellos querían apagar la creciente religión o la creciente ola de falsos mesías o de falso mesías que era Jesús. Como ustedes saben, asesinaron a Jesús en la cruz y eso cumplió el propósito de Dios, pero ellos querían extinguir todo lo que tuviera que ver con Jesús para que no siguiera adelante. Entonces intentan callar a Pedro y a Juan, y en ese proceso ellos empiezan a predicar y a fundamentar, y no solo eso, sino también a señalar que ellos son los que asesinaron a Jesús. Cuando ellos son liberados, lo que sucede es que los creyentes,
Pedro y Juan empiezan a contarles a los demás creyentes lo que sucedió y ellos empiezan a pedir valentía para poder seguir predicando la palabra. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. O sea, en lugar de pedirle a Dios que se acabaran las persecuciones, en lugar de pedirle a Dios que ya no fueran agredidos, y lo voy a poner en contexto, en lugar de decirle a Dios que no se legalizara el aborto, que no se diera la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, que no se promoviera una ley desde el gobierno en la cual los niños pueden decidir sobre su sexualidad, lo que ellos decían es: en medio de todo esto, permítenos ser valientes a la hora de anunciar el evangelio. No sé si alcanzan a entender el cambio de juego que ellos tenían, el cambio de chip. En lugar de jugar a la defensiva y reaccionar a lo que estaba sucediendo a su alrededor, lo que ellos hacían era atacar. No querían esconderse, ellos querían seguir afrontándolo, ser valientes. Y tenemos el caso, por ejemplo, de un hombre como Esteban, que empieza a predicar y fue apedreado en público. Tenemos el caso de Pablo, que también fue apedreado en público. De hecho, los 12 apóstoles fueron ejecutados de una manera cruel. Se habla mucho de que Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir igual que Jesús. Entonces, todos tuvieron un final, podríamos decir trágico, podríamos decir algo feo, pero es que en realidad su mirada no estaba puesta en este mundo, sino en el porvenir. Por eso ellos pedían valentía y exponían sus vidas para seguir predicando el evangelio. Ahora con el tema de Halloween, el tema de Día de Muertos, yo recuerdo que el año pasado, cuando empezó este tema en la escuela de Elías, nosotros dijimos: no va a entrar a clases. Y este año hicimos lo mismo. Todas las clases que tuvieran que ver con eso no iba a tomarlas él. ¿Y saben qué? Me doy cuenta que cometimos un error. Tuvimos que haberlo dejado que tomara las clases y que Elías fuera un ejemplo de hablar con valentía. Dice la misma palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué tanto nos escondemos? ¿Por qué queremos que no nos toquen? ¿Por qué queremos un gobierno que se afilie con nosotros? Jesús nunca estuvo afiliado al gobierno. Los apóstoles nunca estuvieron afiliados al gobierno. Siempre fueron perseguidos y lo que ellos buscaban era predicar de una manera valiente a pesar de la persecución. En Hechos 5:40 y 41 dice: así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo contentos de tener el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Fíjense, estos tipos estaban locos. Eran gente que simple y sencillamente para ellos el sufrir era una bendición. Decían: sufrimos porque somos considerados semejantes a Cristo y es un privilegio sufrir por Él. Hoy en día tú pregúntale a cualquier cristiano cuántos quieren sufrir por causa de la cruz y se van de la iglesia porque el pastor no los saluda. Se van de la iglesia porque no les dan el asiento que les gusta o el que es su asiento de toda la vida. Porque no les han dado la membresía o no les han dado su número de folio de inventario de la iglesia. Y es difícil lo que estoy diciendo porque es difícil aceptarlo. Pero es una realidad. Hoy en día tenemos cristianos blandengues, tenemos cristianos de papel que se caen por todo. Desde el hecho de que no pueden juntarse con un hermano porque se caen gordos, hasta el hecho de que algo no les gustó en la congregación
y se fueron. Y me consta, en años pasados, nosotros en la congregación hicimos cambios. Se puso un piso laminado, porque era un piso de cemento que nosotros pintábamos cada 6 meses. Entonces, en lugar de gastar en estar pintando cada 6 meses el piso, se juntó dinero, entre todos pusimos el dinero y se puso un piso laminado de alto tráfico para que soportara más tiempo. Algunos se fueron por eso, porque consideraban que no era tan importante el piso. La iglesia siempre ha estado pintada de blanco y eso a muchos les molesta, porque dicen que es un color muy sucio, que no sé qué tanto. Lo que no saben, y esto lo ha dicho el pastor, es que en el contrato de arrendamiento dice que el lugar debe permanecer blanco. O sea, en una ocasión también se cambió la consola porque la otra ya, pobrecita, ya no jalaba. Se compró una consola mucho mejor y a algunos les molestó. Se pusieron luces para tratar de darle a Dios un poquito de excelencia en nuestro trabajo. Algunos se fueron por eso. O sea, son detalles que resultan irrelevantes y que lastimosamente pues hacen que nos veamos más débiles. Y no solo que nos veamos, que realmente somos más débiles. Aquí en México tenemos la gran fortuna de que no hay casi persecución. Y digo casi porque hay lugares, por ejemplo, como Chamula en Chiapas, y se habla de algunas zonas de Chihuahua, si no mal recuerdo, en donde hay cristianos que sufren persecución. Pero no es todo el país. O sea, son pueblitos muy específicos. Y tenemos la posibilidad de tener una Biblia y las que quieras. O sea, las encuentras de todos los colores y sabores. De estudio, no de estudio, de diferentes versiones, en papel, digitales, lo que tú quieras. Hasta gratis las encuentras. Puedes cargar una Biblia por la calle sin la menor preocupación de que te vayan a arrestar, te vayan a torturar, te vayan a secuestrar o desaparecer. O terminar en un campo de concentración como en China. Sin embargo, esas libertades y esas ventajas han hecho que seamos cada vez más blandengues, más débiles, más sensibles. Y no hablo sensibles en el buen sentido, lo hablo en el mal sentido. Más payasos, para que se entienda. Incluso Jesús oró de una forma muy similar. Lucas 22, 41 al 45 dice: entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús también quería escapar del tema de sufrir. Él entendía lo que iba a pasar, él estaba consciente de lo que iba a tener que vivir, del sacrificio que tenía que hacer. Sin embargo, prefirió pasar ese momento, ese sacrificio, por amor a ti y a mí. Y muchas veces nosotros no queremos ni afrontar una cara, un desprecio o la falta de un saludo. Ojo, yo no hablo aquí de la gente que se cambia de una iglesia a otra. Yo hablo de la gente que se aparta de Dios. Miren, el tema de cambiarse de iglesia, si te vas a cambiar porque a ti no te gustan las luces y te vas a ir a una iglesia bautista donde a lo mejor no las hay, o te vas a ir a una iglesia metodista o una iglesia que no tiene luces, perfecto. Pero si vas a seguir buscando a Dios, me parece ideal. Si a lo mejor no te entendiste con tu pastor, hubo malos entendidos, cosas que a lo mejor tú pensaste, él pensó, y te vas a cambiar de iglesia y vas a seguir buscando a Dios en otra, perfecto. Pero hay muchos que se alejan completamente de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que tengamos siempre que vivir injusticias.
porque tampoco es así. Si tú a lo mejor te apartaste porque viste cosas, porque oíste cosas, te voy a decir algo. A lo largo de mi caminar cristiano, y ya dejé un video donde conté varias experiencias, se llama Cuando el pastor falla. Búscalo. Te cuento mis experiencias en cuanto a hombres de Dios que han fallado, que a mí me tocó ver, y esos son pocos, o sea, conozco muchísimos. ¿Y qué fue lo que yo hice? Y el consejo te lo voy a dar aquí también. Tú sigue buscando a Dios. Porque independientemente de que los hombres fallen, Dios no falla. Nosotros como humanos, a veces como líderes, algunos como pastores, nos equivocamos. Y es un error que cometemos todos. Dice un predicador que la verdad admiro mucho, y sobre todo por una situación que él vivió, que no tiene nada que ver con este video, pero bueno. Él dice que todo talón de Aquiles de un pastor son sus hijos. Y es cierto, o sea, yo he conocido muchos pastores que han cometido muchos errores por sus hijos. Entonces, si te ha tocado vivir situaciones, si te ha tocado vivir ciertas cosas, circunstancias que no son nada agradables, no te alejes de Dios, porque independientemente de que los hombres estemos fallando, Dios no te va a fallar. Por último, y para rematar, la oración de Esteban. Esteban, en el momento de ser apedreado, fíjense qué increíble. El tipo, siendo apedreado en plena vía pública, se pone a hacer esta oración. Hechos 7, 59, 60. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. ¿Qué es lo que te está ocupando más la mente? ¿La falta de trabajo? ¿La falta de dinero? ¿La escasez que estás viviendo? ¿La falta de un techo? Y lo repito, no es hacer menos tu necesidad, solo que hay que poner en orden las prioridades. Espero que la estés pasando muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Nos estamos viendo en un siguiente video. Recuerda que en la descripción del video vas a encontrar mucha información que te puede ayudar. Vas a encontrar diferentes tipos de cosas. Música, tips de lectura, tips de oración. Vas a encontrar mis redes sociales, en donde si gustas y tienes alguna duda y te puedo ayudar en algo, contáctame, o también aquí en los comentarios. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video y espero que sea muy pronto.